suficientemente plástico y dinámico para que todo el mundo pueda decir al final que invirtió bien el tiempo en una hora pasada juntos, todos juntos. Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a empezar este diálogo sabiendo del tema tan importante que nos atañe, que es un problema mundial y que a las personas que trabajamos de cerca en temas de violencia siempre nos quedan muchas interrogantes de qué hacer frente a esta dificultad. La primera pregunta con la que vamos a iniciar es la siguiente. ¿Cómo nace en ti la idea de hacer estudios sobre la violencia y la agresión? En el instituto que tú has evocado, el IFACT, diferentes ciclos de formación, terapia de familia, terapia de pareja, temas y formaciones con respecto a los adolescentes. El tema de la violencia era recurrente. Y aún formados los profesionales en las supervisiones, era muy frecuente que preguntaran qué hacer con las situaciones de violencia que tenían que seguir y que cuidar. Entonces, los primeros años utilizamos referencias que eran variadas, heterogéneas, y que venían de distintos campos: sociología, la psiquiatría, la patología, también los aspectos políticos ligados a la violencia, económicos. Y cada caso era una especie de cuestión de cómo tratarlo y cómo interpretarlo, y varias posibilidades se presentaban porque no teníamos un cuerpo coherente para poder interpretar los hechos, organizar un pensamiento con respecto a lo que pasaba, y vivimos esa especie de improvisación seria, pero que no correspondía a un abordaje de tipo sistémico. Podía ser tanto psicoanalítico o psiquiátrico. Así fue que concentramos los esfuerzos para pensar cuál sería la variable de lo sistémico en el fenómeno de la violencia, y poco a poco, en 4 años, en grupos de investigación formados por todos los profesionales que frecuentaban el instituto. También Carlos Slutsky estuvo en un comienzo observando los resultados de las primeras realizaciones. Y así fue como apareció el primer cuerpo teórico construido por el instituto con respecto a cómo leer el fenómeno de una manera sistémica y cómo abordar las situaciones que clínicamente se presentaban en 3 maneras diferentes. No sé si querés que lo explique ya a esto, ¿no? Clínicamente podemos decir que la violencia tiene tres formas muy definidas, que pueden ser perfectamente caracterizadas.
esta misma caracterización que voy a explicar inmediatamente, la he escuchado sobre sobre otras conceptualizaciones por algunos americanos y canadienses, pero ninguno llega a definir claramente la configuración que nosotros hemos podido dar a la observación. El primer tipo de violencia es la violencia-agresión. Es tal vez la violencia más fácil de observar. La violencia-agresión es la violencia simétrica. Es la violencia que emerge entre dos entidades que tienen una fuerza igual, parecida, y que se confrontan de una manera igualitaria. Uno tiene fuerza, el otro tiene fuerza, uno la manifiesta, el otro también, uno grita, el otro grita, uno empuja, el otro empuja, uno golpea, el otro golpea. Es una violencia-agresión. O sea, lo que vale la pena retener es una violencia simétrica, bidireccional. O sea, la violencia está reinterpretada, realizada por los dos, en diferentes maneras. Uno puede tener y utilizar una violencia física, mientras que el otro tiene una violencia verbal, y en el fondo el resultado es mismo, aunque uno reciba un golpe, el otro recibió una injuria que tal vez era o sí un golpe. En términos legales, naturalmente que aquel que golpeó va a ser considerado responsable, porque cada uno tiene que controlar sus propias pulsiones y sus propias reacciones. Pero en términos clínicos es una violencia que se puede decir igualitaria. Y esto se manifiesta de muchas maneras, que la experiencia nos ha permitido ahora ya de detectar rápidamente. Por ejemplo, en el caso de una mujer que ha sido golpeada, ella puede ir al médico para hacer un constato medical, un certificado medical, o refugiarse en un lugar, en un hogar para mujeres. Pero no es una mujer aterrorizada ni atemorizada. Se ve que a través de lo que hace está manteniendo la guerra con el otro polo, que la manifiesta de otra manera. O sea, solamente el ojo clínico advertido se puede ver, y no es que esto sea ni una justificación, ni una digamos, razón para disculpar nada, pero en términos existenciales es muy distinto una persona que está en condiciones de confrontar al otro que una persona que está destruida por la acción del otro. Y así en las consultas es muy interesante poder entender el tipo de transacciones, porque uno y el otro van a alegar ser víctimas, y los dos buscan la alianza con el terapeuta para ganarle al otro, y al mismo tiempo buscan las alianzas al exterior también. O sea, la violencia, agresión es una violencia que es bastante observable. Hay gritos, la gente habla de la violencia,
pero también son frecuentemente situaciones que buscan ayuda. No es raro que digan, ya nos hemos golpeado, ya nos hemos peleado y no queremos que se repita, y pueden venir entonces en un momento a buscar, consulta. La mayor parte de situaciones de violencia que evolucionan bien tienen que ver con la violencia-agresión, porque es una violencia en la que los dos están conscientes de las consecuencias y de alguna manera para que funcione la terapia los dos tienen que participar. Y el terapeuta tiene que tener mucho cuidado de no hacer alianzas con uno contra el otro, porque eso es lo que cada uno busca, poder ganarle al otro, en fin. La violencia-agresión aparece entre adultos, pero aparece sí entre adultos y niños. Por ejemplo, un niño de 5 años puede estar en una idea que es un adulto y hace una transacción con el adulto como si fuera un igual y lo provoca, lo busca, y si recibe una reprimenda es capaz de reaccionar de una manera que no teme a la relación con el adulto. La violencia simétrica con los adultos, con los niños, no es infrecuente. Están peleándose los padres con el niño como si como si todos fuesen adultos o como si todos fuesen niños. En fin, en general es el adulto el que gana en términos físicos, pero la relación es una relación de confrontación. Ahí le dio una palmada y el niño le da una patada, en fin, y después se encierra, en fin, todas estas son manifestaciones de la violencia-agresión, que es un tipo de violencia. Muy bien, muchas gracias. De hecho, esto ya nos ha adentrado en la visión comunicacional, sistémica, relacional de la violencia, al hablarnos de este tipo de situaciones. En el libro inicial que planteas sobre abusos y violencia en la familia, planteas no solamente este tipo de estos tipos de violencia, sino también nos planteas toda la importancia de la visión sistémica y la visión comunicacional. La pregunta que viene a continuación es, aparte de lo que nos has mencionado, en términos globales, ¿qué significa mirar la violencia desde el punto de vista de la comunicación y de la relación? ¿Y cuáles son las ventajas o las desventajas o las probabilidades de que la violencia pueda cesar o disminuir o desaparecer a partir de esta visión que se tiene de violencia? Bueno, ahora, por favor, Eden, es que piensas que no vale la pena que hables de los otros dos tipos de violencia y que pase directamente a contestar la pregunta, o me dejas que termine con los otros dos tipos de violencia. Sí, claro que sí, Reinaldo. Esto puede ser claro para toda la audiencia, porque así se quedan claros los tres parámetros clínicos que se pueden detectar. El segundo tipo de violencia es la violencia castigo o violencia castigo o violencia sí, se dice así en español. En esta, la violencia es unidireccional. Es uno que inflige la violencia al otro. No hay ninguna duda. Uno tiene fuerza, el otro no la tiene. O sea, es una violencia inigualitaria, no igualitaria. Mientras que la otra, los dos tienen
elementos que les permite confrontarse. Acá uno tiene y el otro no lo tiene. Esto puede ser por distintos factores culturales, factores relacionales, y uno ejerce la violencia sobre el otro, quien la acepta, quien la vive, y hasta a veces piensa que se lo merece. Esto es el caso de muchas situaciones anormales, en fin, en las que la mujer entra en una lógica en que piensa que se merece que él la castigue. ¿Por qué? Porque se puso un arito o un arete, o se pintó las uñas, o porque se maquilló, y él lo interpreta eso como un ataque a sus directivas, y entonces ella dice, bueno, yo me lo busqué, yo hice esto. O sea que es frecuente que en la violencia-castigo uno castiga, y no hay respuesta, porque si no sería simétrico, no hay respuesta. Y el que asume la violencia se estima tener el derecho de infligirla. El derecho porque él se considera que hace la ley, y entonces si su ley es esa, los otros tienen que adaptarse a la ley. Así es como la violencia entre adultos se caracteriza por las mujeres golpeadas, mujeres que están brutalizadas por el bruto, en fin, por ahí. O también pueden ser los niños mártires a los que se los castiga, se los priva, en fin, se los lleva a estados, en fin, de víctima. O sea, se puede dar cuenta que esta violencia es mucho más peligrosa que la otra, porque es una violencia larvada, secreta. El que ejerce la violencia no estima que tiene que hablar de la violencia para nada. Y el que la recibe tiene varias posibilidades. O tiene temor y no habla y acepta la situación, o cree que se la merece porque no correspondió a lo que fue estimado. O, o podría ser y esto es importante en términos clínicos, que la persona que recibe la violencia persiste en la idea que siendo fiel, soportando la violencia, un día va a cambiar al otro, al que la ejerce. Y así puede llegar a extremos impresionantes de sufrir la violencia 1, 12, 1000 veces, humillaciones, en fin, dolor, porque está con una convicción que cada vez le mostrará al otro que no lo condena y que vuelve con él. En fin. Por eso en los hospitales es frecuente que estas mujeres golpeadas o los sujetos que están golpeados, aún los niños, en fin, no hablen. Y cuando vuelven con la esperanza que ese secreto, que esa manera de comportarse va a merecer la estima y que algún día van a recibir algo más, en fin, de lo que han recibido. Esta violencia es peligrosísima. O sea, porque no vienen a la consulta. Y si vienen a la consulta, a veces mandados por el juez, en fin, el que está en la posición de recibir la violencia no habla y se empeña en la consulta a mostrarse suficientemente fiel al otro para mostrarle que no lo perturba, que no lo desequilibra con su silencio. O sea, acá el ojo clínico tiene que detectar rápidamente ese tipo de transacción. Ya diremos, si después tendremos tiempo, diremos qué es lo que se puede hacer. Pero
es la violencia más peligrosa, que, que necesita en general una declaración a la justicia. Porque la persona que está en la posición de recibir la violencia no está en condiciones de defenderse, mientras que en la otra sí. Y el tercer tipo de violencia sería la violencia castigo con simetría latente. Pero para hacerlo más simple, sería la violencia represalia. Se dice en español represalia, ¿no? Sí. O venganza. La violencia represalia. O sea, que la persona ha sufrido durante años la violencia porque no tenía fuerza suficiente ni condiciones favorables para poder, para poder sustraerse a ese estado. Y entonces, pero llega un momento en que las condiciones se dan y entonces pasa de la posición baja a la posición igualitaria y después a la posición alta que lleva a que el que estuvo en la posición baja entre en una dinámica de venganza, de represalia y de hacer sufrir al otro, naturalmente, al que la infligió. Esta violencia es muy importante, es muy importante. Fíjense fíjense hasta qué punto es necesario poder entender el pasaje, el momento en que se está pasando de la posición baja, siendo víctima de violencia, al momento en que está resistiendo y que está empezando a decidir que va a pasar a la confrontación, y después al momento en que pasa directamente a la confrontación o a la posición alta. Esto se da en situaciones en las que la persona que recibió la violencia no tenía las condiciones suficientes como para poder rebelarse. Así, por ejemplo, es muy frecuente que una mujer que tiene los niños sufre la violencia porque dice, ahora no me puedo ir, o los niños son muy pequeños. Pero después cuando tiene condiciones en que los niños han crecido, que se puede ir, que encuentra a alguien, o en fin, va a pasar a la posición simétrica y luego a la posición alta. Y esta posición, esta ruptura, el que estuvo en la posición alta no la acepta. En general, no es que entra en una discusión, no la acepta. O sea que amplifica sus actos violentos para destruir toda pretensión de rebeldía o de que se pueda sustraer a ese estado de cosas. Y es ahí donde se producen frecuentemente los asesinatos de mujeres. El asesinato, la muerte, se produce en el momento en que se está pasando al estado igualitario, en el que uno percibe que el que estaba bajo el estado de dominación no lo está más, y entonces cree que amplificando su violencia lo va a fracturar, y es en ese momento, es un momento de transitorio muy peligroso. Nosotros, los que trabajamos en esta área, tenemos que tener cuidado cuando insistimos a una mujer que está tomando la decisión de separarse, que lo haga y que lleve directamente acciones, en fin, que pueden ser acciones que son justas, que son tan peligrosas que hay que pensar cómo se va a hacer, en fin, porque es un periodo de vulnerabilidad particular. Y para terminar, esto es muy frecuente con los niños y con los adolescentes. Hubo padres muy rígidos que castigaron mucho al niño, y cuando éste tiene músculos, fuerza, ya más potencia, se junta con una banda y ya rompe las relaciones, desafía a los padres,
Y no solamente los padres, desafía a los profesores, desafía al juez, a la policía, desafía a todo el mundo, porque toda situación de autoridad sobre él, sobre esa persona, sobre ellos, es considerado como un estado alérgico. Y entonces es ahí donde se encuentran todas las configuraciones de la delincuencia, de los casos irreductibles y casos muy difíciles de tratar en instituciones. Estos, se entiende fácilmente que en términos de terapia es mejor intervenir lo más precozmente posible, antes que se produzca esa deriva hacia la posición de irreductible ya, cuando está completamente fuera de todo control. Y para terminar, puedo decir que cuando se pasa a esa posición, hay una bifurcación, hay dos tipos de perfil. Uno, se vuelven líderes altruistas, porque han sufrido mucho, saben lo que es sufrir, y entonces se recuperaron y pasaron las dificultades, y entonces se vuelven líderes verdaderamente altruistas. Y la otra configuración son los abusadores, personas que van a volverse líderes también, pero líderes explotadores, que saben lo que es la violencia, la han vivido, entonces ahora se vuelven pseudoprotectores, protectores, explotadores, en fin. Bueno, ahora sí podemos pasar a la segunda parte. Ya me olvidé, no la podés volver a... Ahí no te escucho. No, decía, de hecho, es esta, ya lo has explicado muy bien y ya estamos mirando la violencia desde un punto de vista de la comunicación, de la relación, del sistema. En relación a esto, y hablando también de cambio, porque creo que eso es lo que más nos preocupa a las personas que trabajamos en contextos como estos, ¿no? De cómo hacer para que esto cambie. Se sabe tradicionalmente que existe el cambio 1 y el cambio 2, ¿ok? En donde el segundo es un cambio más de tipo cualitativo y discontinuo, ¿no? Nosotros quisiéramos saber qué estudios y qué perspectivas vienes realizando actualmente ahora con respecto al tema referido al cambio, evidentemente ligado a las situaciones de violencia. Eh, eh, bueno, es interesante la pregunta. Como tú sabes, Eden, yo he publicado en francés el libro Provocar el cambio. Y este libro está traducido prácticamente totalmente. Iba a ser editado Linares con su editorial, lo va a publicar en español antes de fin de año. Provocar el cambio. Y entonces en ese libro desarrollamos, yo lo escribí conjuntamente con una colega de trabajo que se llama Yara Dumit Nofal. Es libanesa y vive en Francia. Bueno, con respecto al cambio, tratamos de ver cuáles eran los tipos de cambio y cuáles son los factores que precipitan el cambio. Y de otra parte, el libro trata de qué es un problema y esboza una teoría de la resolución de problemas. Yo me voy a focalizar en tu pregunta con respecto al cambio, ¿no? Con respecto al cambio. No digo nada nuevo, pero
cuando uno busca cuáles son las definiciones de cambio, no se va muy lejos, porque el concepto no lo permite. En fin, el concepto cambio es la modificación de un estado a otro que no es similar. La modificación de un estado a otro que no es similar. Pero ¿qué es lo que se modifica? Lo que se modifica es la organización. La organización de una entidad, ¿no? O sea, lo que se modifica puede ser los componentes de la organización, el tipo de relación que existe entre las unidades que componen la organización. ¿Me van siguiendo? ¿No es cierto? Lo que cambia son las los las configuraciones que van a adoptar los distintos componentes de la organización. Entonces, si se tiene en cuenta que una organización puede estar estable, sin cambios, o que una organización o una entidad puede sufrir o puede estar sujeta a modificaciones de tal manera que esas modificaciones llevan a que no sea el mismo objeto, sino otro. Esta idea se puede llevar a una relación, o se puede aplicar a una institución, o se puede aplicar a un tipo de relación. ¿Sí? Lo que cambia en esta manera de ver, lo que cambia es la relación que existe entre los componentes de la organización. Ahora, como vos lo dijiste, existen, si se ve cuáles son las características del cambio, existe lo que se llama cambio 1, en fin, en el que las modificaciones se producen, pero la identidad de la entidad no cambia. O sea, se pueden producir muchas modificaciones al interior, pero de tal manera que esas acomodaciones que se realizan entre los componentes no llevan a un cambio de identidad. El ejemplo más, más fácil sería el sistema de la hora, del sistema del reloj. Las agujas pueden estar de un lado o de otro, pueden avanzar, pueden cambiar. Son varias e infinitas variaciones al interior del mismo marco, pero sigue siendo siempre la hora. Y sigue siendo siempre el mismo resultado, no cambia la identidad. La otra, este cambio 1 es un cambio que es frecuente. Diríamos que es necesario incluso. En términos relacionales, se habla más, se habla menos, se grita más fuerte, o se calla, se discute, se hacen cosas, en fin. En una institución una persona hace una cosa, después hace otra. O sea, son todos cambios de tipo 1 que necesitamos
para mantener un orden, en fin, que nos interesa. No hay que verlo de una manera peyorativa o despreciativa, la cuestión del cambio uno. Pero el cambio no solamente es, se puede limitarse a eso. Puede haber un cambio en el que la manera como los componentes se ligan entre ellos y la manera como van a, a interactuar o las fuerzas que van a crear, lo hacen de tal manera que la identidad misma del objeto va a modificarse. Entonces, ya no es solamente al interior del marco previsto de los intercambios que se repiten, sino que esos que se producen intercambios de tal manera que el marco que contenía las interacciones que mantenían el cambio 1, el marco explota, en fin, cambia, y el objeto mismo no es ya el mismo, no tiene una persistencia en la clase que lo identifica. Bueno, sí, un ejemplo, no sé, hay miles, pero podría decir, mientras el pollito está en el huevo, en fin, se trata de un objeto que puede moverse de una manera, de otra, puede estar, pero en el momento en que se rompe y pasa a tomar vida, ya no pertenece más a la clase huevo, ahora pertenece a la clase pollito. A la clase. La mismo sería, no vuelve nunca más al estado precedente, sino se produjo un cambio 2, que es el cambio en el que explotó el marco que lo contenía, se modificó, y ahí entra necesariamente a integrarse en un orden lógico que no es el mismo que el precedente. Ya no puede ser clasificado como el otro. Así estamos en el cambio 2. Pero nosotros en el libro tratamos de introducir, nos pareció que faltaba un otro nivel que el que fue expuesto por Waslavic, Palo Alto, en fin, con maestría, pero que faltaba un nivel en el sentido en que en el nuevo, que hay otros cambios en el que el nuevo orden lógico, la clase donde va a ser clasificado, hay otro cambio en el que es el orden mismo, la clase misma, la que no existe más, porque se pasa a una disolución de la clase identitaria para entrar en otro nivel indeterminado. Este sería lo que nosotros definimos como el cambio 2 superior. El cambio 2 superior. Así, por ejemplo, podría tratarse de un objeto en el que ya antes existía un tipo de configuración que era definido como arte clásico, por ejemplo. Después, a esas lógicas se sale para ser considerado arte contemporáneo. Y después, otras nuevas dimensiones llevarían a que ya no puede ser considerado como arte, no porque se destruya, sino porque es otra cosa que no es arte.
que sería una dimensión en la que el orden lógico mismo ha cambiado. Bueno, no hay ninguna duda que el cambio 2 es el cambio difícil que buscamos en terapia. El cambio 3 se nos escapa. En fin, es como algo que pasó y que ya no es lo mismo. En fin, que no existe más la clase para clasificarlo, ¿no? Para incluirlo. Bueno, si ustedes me siguen con esta idea, se puede decir que las acciones terapéuticas más frecuentes son las de cambio 1. No, no tengo nada contra eso, pero no tengo nada contra el cambio 1, pero podemos decir que cualquiera hace cambio 1. Cualquiera. Si se recibe a un paciente y se le da consejo y lo acompaña y cosas, y después otra consulta y otra, es un cambio 1. Muy bien. Mucha gente ha beneficiado con eso. No vamos a, como se dice, no vamos a escupir sobre lo que se hace. Pero el cambio que nos interesa en tanto que terapeutas más ambiciosos, si se puede decir, es el cambio 2. Y esto tiene que ver con la violencia. Por ejemplo, el cambio 1 sería que se hable un poco más, que grite menos, que discutan con alguien que los ayude para no pelearse. En fin, esos serían todas de situaciones en cambio 1. Mientras que el cambio 2 sería que uno u otro no ve más la utilidad de utilizar la violencia para mantener una relación. O sea, él va a salir de la clase que estaba, que le daba una identidad antes, en fin, y sale para ver que la mujer no es un objeto que se va a modelar con golpes, o que él mismo no es lo que espera comportándose de esta manera, que encuentra otra lógica superior. Ese es el cambio 2 con respecto a la violencia. O sea, es evidente que todas las acciones sociales, los trabajos que tienen que ver con la protección de la mujer, la protección del niño, son todos nivel 1, en fin. Pero bueno, gracias a Dios que existe, en fin. Pero cuando se está en terapia y cuando se trabaja con la terapia de la violencia, ya no se puede hacer nada más que eso. Se tiene que hacer un cambio en el que se introduzcan una nueva realidad, nuevas visiones, nuevas percepciones, que pueda haber cambio de representación del sujeto y que se incluya en otra clase, en fin, en la que no estaba concebida anteriormente. Y estas son, digamos, las terapias que son ahí veo la pregunta, voy a tratar de responderla, que son los que se buscan en la terapia. Ahora, paso a un concepto complementario, y tal vez esto pueda interesar y ampliar ya. Si se observa las interacciones y la manera como los individuos comunican,
los mensajes que envían unos y otros, unos a otros, y viceversa, contienen informaciones. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Hay mensajes, verbal, no verbal, ¿sí? Y esos mensajes contienen informaciones. Son las informaciones que están transmitidas por los mensajes que van a producir efectos, que producen efectos. Y si se observa el tipo de informaciones, podemos decir que existen 3 tipos de observaciones. Esto es importante, traten de seguirme en esta idea. Están las informaciones ordinarias. Las informaciones ordinarias son las que están destinadas a transmitir, suficientes, digamos, informaciones, en fin, hay una reducción, hay una repetición en lo que digo, pero las informaciones ordinarias sirven para mantener la relación. Yo te informo de tal cosa, vos me decís, intercambiamos, en fin, son informaciones ordinarias. Las informaciones ordinarias son importantes, las utilizamos en permanencia, las informaciones ordinarias, pero no están destinadas a cambiar nada. Están destinadas a mantener el statu quo, mejorarlo o actuar, como dijimos, en un marco determinado. Están, de otra parte, en el extremo, las informaciones significativas. Las informaciones significativas son aquellas que transmiten un contenido tal que por la densidad, por lo inédito que conlleva, en fin, produce una desorganización, tiene un valor, en fin, de algo inédito, que contiene una gran cantidad de material, en fin, que permite de construir una otra visión. Permite construir una otra visión. Y en consecuencia, que son las que van a provocar un cambio. Las informaciones significativas. Yo voy a dar un ejemplo ya inmediatamente. Y las informaciones intermediarias son las informaciones contributivas. Estas informaciones contribuyen a la permeabilidad, a aumentar la permeabilidad de la información significativa. Son gracias a las informaciones contributivas que se produce un aumento de la permeabilidad para que una información significativa haga blanco, en fin, en un sistema cognitivo, en fin, que comprende esta información. Así, por ejemplo, la información ordinaria sería, bueno, ¿cómo se pasa una discusión? ¿Qué es lo que tú le dices? ¿Por qué te enojas? ¿Y qué te representa? ¿A qué te recuerda cuando ella dice esto, cuando tú dices lo otro? Son informaciones
son útiles, informaciones ordinarias, útiles para comprender una situación. Una información significativa sería algo como, bueno, cuando actúas de esta manera tan viva, es un aspecto guerrero de tu ser que está buscando un campo de combate. No es que seas agresivo, no es que busques el mal de ella, pero estás buscando el combate con la mala persona, con la persona que no es la mejor. Sería una información significativa. ¿Sí? Sería algo así como inesperada. No estaba en el marco de lo que se dice habitualmente. En fin. Y la información contributiva sería, antes de decir eso, el terapeuta diría, voy a decir algo que seguramente te va a sorprender. Tal vez digas que tal vez digas que no estás dispuesto a aceptarla. Sin embargo, he observado que todo lo que has dicho te has empeñado a que yo pueda entender aspectos profundos de tu ser, de tu persona. Es por eso que te quería decir o quería insinuar, que cuando actúas de esa manera, ese tu aspecto guerrero, en fin, ahí lanza la información contributiva. O sea, la información significativa. La información contributiva va a crear una especie de estado de alerta, de amplificación de la atención, de permeabilidad al mensaje que va a venir después, que una vez que estuvo dicho, hace mella, hace un impacto en todo un sistema de representación que el sujeto tiene. Los cambios se producen naturalmente cuando se cambia el sistema de representación. Bien, esto sería las ideas con respecto al cambio. En toda terapia que tenga una perspectiva de cambio, el terapeuta no puede evitar utilizar informaciones significativas. En fin, depende de su habilidad para crear una información significativa. En fin, que va a ser la que va a cambiar la situación. Ahora el tipo no va a pasar a la categoría, a la identidad miserable, golpeador, sino un guerrero equivocado. No sé, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? En fin, estos son... es esto lo que permite un cambio. Bien, Leonardo, muy, muy interesante. De hecho, es una información probablemente muy nueva para todos con respecto a esta propuesta del cambio 2 superior y de todo este tipo de información que tú nos estás dando. La última pregunta pequeñita más, porque ya nos has hablado de hecho de todo lo que estaba programado para el conversatorio, para dejar unos minutos a responder algunas preguntas que están haciendo. ¿Qué tiene que pasar entonces en nuestros sistemas de atención o en la psicoterapia propiamente dicha, en el encuentro con la persona, para que de alguna manera
podamos contribuir a lograr estos cambios que tú estás mencionando, aparte de esta información, ya a nivel de sistemas de atención, que desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué tiene que empezar a pasar en estos sistemas? Por la pequeña, respetable, eh, pero modesta experiencia que nosotros tenemos, hay que sustraerse de la lógica binaria en la que existe un malo y un bueno, y existe el peligroso y el otro, en fin. Bueno, hay que sustraerse de una lógica binaria. Es difícil porque, por ejemplo, toda la corriente feminista está muy basada sobre la caracterización del sujeto de la violencia como un fenómeno que tiene una explicación indiscutible, que es uno el que ejerce la violencia contra el otro, y que esto está enracinado en la cultura, ¿no? Bueno, entonces empecé mal tal vez, porque eso es lo más difícil de cambiar. Si la política general es una política en la que se supone que hay que castigar solamente al que actúa de esa manera, con violencia, o naturalmente que hay que castigar, pero las intervenciones, yo entiendo que deben hacerse, si es violencia, agresión, que se tienen que hacer siempre con la pareja. O sea, no digo en terapia de pareja, digo uno primero, otro después, primero un segmento, otro segmento, preparar para que puedan discutir. Cuando se ve que hay arrepentimiento sincero, explotarlo para que se desarrolle más conciencia del acto. O sea, yo veo que todos los grupos que están trabajando de una manera moderna incluyen al hombre, no solamente mandándolo a que se trate, sino que incluyen al hombre para que pueda restablecer una relación cuando desea una reparación, y que pueda integrarse ese dominio, esa dimensión, ¿no? La dimensión. La otra es, bueno, tal vez no haya dicho nada nuevo, pero es muy frecuente en las conferencias que yo doy, en los países donde voy, que cada vez es más admitido el hecho que el hombre estará excluido, golpeó, ahora que lo pague, está separado, se sostiene a la mujer, y a él se lo manda a hacer una terapia individual o grupos, en fin, pero se mantiene la separación cuando de una manera indirecta, de una manera indirecta, uno y otro están tratando de poder restablecer un contacto. Pero para restablecer un contacto hay que tener realmente un training, una formación para poder actuar sin concesiones para el que actúa de esa manera, pero al mismo tiempo abrir posibilidades y alternativas, ¿no?
Bueno, entendamos esto. Creo que acá vamos a estar todos de acuerdo. A la sociedad, eh, eh, a la sociedad no le conviene que un abusador sea abusador toda la vida y que una víctima sea víctima toda la vida. ¿A qué sirve para la sociedad que exista el golpeador o el abusador y que sea estigmatizado para siempre y que la víctima siga siendo siempre una víctima? O sea, lo que nosotros tratamos es que el abusador haya merecido salir de la condición de abusador o que el violento haya merecido salir de la situación del violento, en fin, pero para reintegrarse de una manera integral con todo, y que la víctima no sea más víctima, en fin, porque a la sociedad no le sirve una víctima. Lo que nosotros buscamos es que el periodo de víctima pueda tener fin, y que el periodo en el que el sujeto actuó con desbordes de agresividad sin control pueda tener fin, ¿no? Bueno, y si es así, si creemos en eso, tenemos que tratar de hacer que ese periodo sea el más rápido posible, en fin. O tomar los medios para que, aún en el abuso sexual, no me han entendido, es lo mismo. Un abusador, aún un padre incestuoso, alguien que ha cometido, está bien que, que, que la sociedad se lo señale y que él esté penalizado en función de lo que la ley dice, pero lo que nos interesa no es que siga siendo toda la vida un abusador. En fin, incluso nos interesa que él se vuelva un ejemplo de lo que fue un abusador que no lo es más, porque muchos pueden aprovechar de ver que alguien que fue abusador a integrarse en la colectividad como alguien que fue, pero que no lo es, ¿no? En fin. Lo mismo digo para una víctima de abuso sexual. Todas las políticas de victimizar y mantener a la víctima es inadecuada. Muy bien, Reinaldo. Muchas gracias. Ya estamos por terminar. Hay dos cosas más que vamos a hacer. Responder algunas preguntas en particular, porque vemos que en el chat hay preguntas, pero que son bastante extensas en su respuesta. Primero vamos a dar la palabra a la doctora Regina Giraldo. Ella es la actual presidente de la Red Relates, que quiere hacer un comentario al respecto de la ponencia. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, Eden, por esta conferencia. Muchas gracias. Y al Mucho profesor gusto. Perrone, bueno, muy complacida de escucharlo, de estar aquí. Le pedí a Eden que me facilitara esta oportunidad. Primero porque pues quisiera felicitarlo por esta maravillosa conferencia, profesor Perrone. Y segundo, porque quisiera hacer un comentario, claro, en todo de acuerdo absolutamente a lo que usted está planteando. Y quisiera hacer como un comentario al respecto, y es porque yo tengo, si no toda la peor parte de mi vida profesional dedicada al maltrato y al maltrato en la pareja, en la mujer. Incluso mi tesis doctoral fue acerca de este tema, y tengo que decirle con mucha complacencia y con mucho respeto que parte de la fundamentación teórica que tengo en mi tesis doctoral tiene que ver con su propuesta teórica de violencia castigo y violencia agresión. ¿Por qué, profesor? Porque la tesis mía estaba tratando de encontrar un poco cuál era la realidad de la violencia que se vive con las mujeres maltratadas en Colombia. Y dijo usted algo muy importante hoy, y era que el tema con los servicios sociales, por ejemplo, es que igual no es fácil, digamos, permear esas instituciones, en tanto que los movimientos, digamos, feministas, que son los que, digamos, que han abanderado el tema del maltrato a la mujer, pues lo que siempre han planteado en investigaciones y en la literatura basada en victimización
es que ha sido una violencia-castigo, con lo cual hablaríamos de una violencia complementaria, en donde siempre el hombre ha ocupado o estaría ocupando una posición arriba y la mujer ocuparía una posición abajo. Digamos que eso es como en general lo que se había planteado. Ha empezado a cambiar un poquito. Pero en mi tesis doctoral, precisamente enfocada a mujeres maltratadas, lo que yo encuentro es que la mayoría de las relaciones donde hay violencia son violencia de simetría. Con lo cual... Regina, por favor, te quiero prevenir que se corta frecuentemente y que tal vez no pueda, el hilo completo no lo estoy teniendo porque se corta frecuentemente, pero continuemos, ¿no? Vale. Entonces le decía que fundamentalmente lo que encuentro en mi tesis doctoral y ahora lo que se está, digamos, como entendiendo y aceptando mejor es que la mayoría de las violencias en pareja son violencias de tipo simétrico. ¿Y por qué creo yo que se está evidenciando? No porque antes no fuera, sino porque ahora se admite más, digamos, que la mujer esté empoderada y entonces se plantea la simetría como que la mujer se está defendiendo, no que está participando. Entonces, un poco a lo que yo quería con esta intervención es a comentar y de pronto abrir un debate con respecto a no es que la mujer se defienda, es que la mujer participa, pero participar no es ser responsable, porque entonces ahí viene otra vez la problemática de género. No es responsable la mujer, no es su culpa, no es que la violencia se da porque ella lo provoca, es porque es un tema relacional entre las dos personas lo que está sucediendo. Y entonces ahí termino con esto, profesor, y es que el tercer tipo del que usted habla, aquel en donde se pasa de un estado de complementariedad a simetría, es lo que viene sucediendo precisamente cuando, digamos, la mujer se puede ir poco a poco empoderando o ya los hijos, como usted lo dijo, han crecido o ella ha tenido algún desarrollo personal que le permite, digamos, rebelarse, y en ese intento de rebelarse es que precisamente vienen los feminicidios o vienen las violencias más graves que llevan precisamente a casos bastante dramáticos. Porque entonces lo que yo planteo es que la violencia, o sea, el acto violento se produce en la rigidez de la pauta. ¿De cuál pauta? Sea de simetría o sea de complementariedad. Si es de simetría, se daría en la pauta y entonces por una escalada los dos se golpean. Y si es en la complementaria, sería en la rigidez de la pauta, en donde el hombre o la mujer también, para mantener su estatus, entonces bloquea al otro y lo tiene que bloquear con agresión. Y si el otro tuviera un asomo de rebeldía, su tipo 3, tuviera un asomo de rebeldía, ahí es cuando se produce la violencia más grave. Solamente quería decir eso, profesor, y felicitarlo por su conferencia y por la aparición de su próximo libro traducido. Muchas gracias. Coincido con tu análisis. Es exactamente lo mismo exactamente lo que nosotros decimos. Y tratamos en términos de prevención de informar a los operadores que tienen que tener cuidado en sus intervenciones de estimulación de independencia para no provocar justamente el periodo crítico de ruptura en el que estaba en posición alta la va a perder y ahí va a pasar a una posición alta criminal, ¿no? Así es. Está perfecto, muy bien. Muchas gracias, Edwin, por otra participación. Gracias, Regina. Vamos a hacer una... quería decir que no quería decir que veo aparecer muchos anuncios, pero que por empezar no tengo tiempo de leerlos y que no están completos, así que no se crea que no quiero responder a los anuncios que se han hecho. Pero es muy difícil para el orador estar hablando y estar leyendo al mismo tiempo lo que dice la cosa.
Sí, vamos a terminar con un par de preguntas que hay acá. Yo dejaría la, mm, las últimas en realidad que tienen que ver con un tema importante también y creo que se debería aclarar que pregunta Silvia Crescini, dice qué pasa con los pedófilos, dice ella, ¿no? Y luego le responden y dice los pedófilos o abusadores recurrentes porque el daño al niño o la niña requieren de años de reparación. Luego dicen los niños sí son víctimas en el sentido de su estado de indefensión. No se puede trabajar con el niño delante de su abusador porque es una relación asimétrica, ¿no? Y luego básicamente eso, ¿no? Es una pregunta muy general e interesante de qué pasa en estos casos de abuso sexual, ¿no? Infantil. Sí. La cuestión del pedófilo es que... sí, sigo, continúo. Sí, por favor. Sí, la cuestión del pedófilo es que se tiene que hacer una distinción entre el pedófilo y el abusador. El pedófilo es un enfermo mental, el abusador no es un enfermo mental. El pedófilo tiene que ser tratado, además de ser considerado un ser responsable, y sometido a la justicia, tratado, porque es una anomalía en la... Hola, te perdimos, Reinaldo. Sí, debe ser un tema de la red. Un segundito, a ver. Sí, ahora estamos contactando para que vuelva a ingresar el doctor y nos podamos despedir, ¿sí? Denos un segundito, por favor. Ya volvió, Eden, ya volvió el profesor. ¿Ya está? Sí, ya está. Tiene el micrófono apagado, profesor. Profesor Reinaldo, tiene el micrófono silenciado. Bien, ahora sí. Sí. Ya está, sí, ya está. Bueno, estaba diciendo que hay que diferenciar entre el pedófilo y el abusador. El pedófilo es un enfermo mental, se integra en la patología. Entonces, además del tratamiento jurídico y penal, tiene que concebirse un tratamiento de tipo médico. En fin, el tratamiento médico pasa también por la toma de conciencia del pedófilo de su desviación sexual y tiene que hacer un trabajo que sea dirigido hacia un pedido sincero que se lo trate, que se lo ayude a salir de ese tipo de patología, o por lo menos que esté controlada. Mientras que el abusador no es un pedófilo. El abusador utiliza su poder, sus astucias, tiene relaciones con adultos, tiene relaciones con niños, tiene una vida normal familiar, un trabajo normal, tiene relaciones sexuales a veces con unos, con otros, en fin. El abusador, en ese sentido, actúa ejerciendo una estrategia, en fin, para beneficiar de la vulnerabilidad del niño. Los dos producen daño enorme, los dos producen daños que tienen que ser tratados.
pero la manera como se va a tratar al pedófilo y al abusador es diferente. En alguna manera, cuando vi una nota que decía que no se puede poner al niño y al adulto en la misma terapia, estoy de acuerdo, por supuesto que no. Solamente hay que ponerlos cuando el niño ha hecho, o el joven ha hecho una evolución suficiente como para poder como para poder como para poder criticar y culpar al otro de su falta de responsabilidad con respecto al daño que le causó. Y el abusador, cuando ha hecho un trabajo suficiente como para estar en posición de pedir perdón por el daño que produjo. O sea, no es una terapia, es un ritual terapéutico en el que uno quiere sinceramente restaurar el daño que ha producido al otro y el otro puede beneficiarlo de esa manera. Bueno, creo que el malentendido está disipado. No es una terapia en la que abusador y niño van a estar juntos. No tiene ningún sentido eso. Pero también quería hacer la diferencia con el tratamiento que hay que hacer con el pedófilo. Desde ya actualmente se está haciendo mucho más prevención para que el pedófilo tome conciencia precozmente de su deriva en cuanto a, y pida ayuda para que se lo asista. El abusador utiliza estrategias en las que no pide ayuda, porque lo que necesita es poder actuar con impunidad. Muy bien, Reinaldo. Muy bien, muchísimas gracias por esto. Vamos a pasar a una parte final, Reinaldo. No sé si lo que voy a presentar básicamente el curso que estamos haciendo en colaboración para que ya con esto podamos llegar a la parte final. Este curso lo hemos denominado Curso Internacional de Especialización en Abordaje de la Violencia Familiar del Enfoque Sistémico. Está organizado por el Instituto Libertad en colaboración con el IFAC. Inicia este 28 de agosto. Para los que están interesados, dura 6 meses. Está dirigido evidentemente a profesionales en general, no solamente psicólogos, sino también personas que trabajen directa o indirectamente con la violencia familiar. Y es de modalidad virtual, exclusivamente a través de la plataforma Moodle y de las videoconferencias a través de Zoom. El doctor Reinaldo nos acompaña como parte docente del curso y otros profesionales también, principalmente que están relacionados son terapeutas de familia que trabajan o han trabajado en temas de violencia familiar. Básicamente eso quería anunciarles, igual a través de la página del fanpage del Instituto Libertad y algunos correos que seguramente les van a llegar a ustedes para los que están interesados puedan participar en esta iniciativa que estamos teniendo. Y que puedan pues seguir en contacto con nosotros a través de la página del instituto y también agradecer muchísimo a ti, Reinaldo, por este tiempo que te has tomado de poder hablar de un tema tan interesante, de una perspectiva sumamente válida y rica para la intervención en violencia y que puede sumar y aportar a ayudar a esas familias, a esos niños, a esas mujeres, pues, que tenemos en terapia o en algunos servicios sociales o ahí donde estemos trabajando. No sé si quieres decir algunas palabras finales. No, yo te acompaño con todas mi entusiasmo para que avances en este proyecto. Me parece que es muy serio la manera que lo propones y en el marco de este curso veremos de qué manera bueno, ya está programado y trataremos de colaborar lo más íntimamente posible. Y muchas gracias por algunos mensajes que significan que la charla les interesó, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias también Muy bien. a todos. Hay muchos paisanos tuyos argentinos aquí, bolivianos, chilenos también, que te han conocido, te conocen de otros ámbitos y siempre agradecen tus palabras, Reinaldo, y tu colaboración y tu capacidad profesional que puedes tener. Así que les agradecemos a todos por su participación hoy día. Les vamos a enviar la información. Estamos grabando esta videoconferencia, algunas personas no han podido entrar, la vamos a compartir y también pues les enviaremos información de los cursos y las iniciativas que tenemos en colaboración con diferentes instituciones. Así que muchísimas gracias por todos. Muchas Gracias. gracias. Muy bien. Igualmente, gracias a todos. Muy Bueno, bien. hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Listo. Hasta luego, hasta luego. Luego. Chao. Chao, chao.